Buenas tardes a todos, bienvenidos a la Flipped Classroom que vamos a realizar en el día de hoy, en la que vamos a explicar el último de los tipos contractuales que nos quedan dentro del tema de los contratos laborales por cuenta ajena. En concreto, hoy vamos a ver el contrato para la formación y el aprendizaje. Como definición y objetivo de este tipo de contratos, podemos decir que es un tipo contractual dentro de los contratos laborales por cuenta ajena, que tiene como principal objetivo favorecer la inserción laboral y la formación de las personas jóvenes, alternando por un lado una actividad laboral retribuida en una empresa con una formación en un centro de formación. ¿Esto qué permite al alumno / empleado? Pues conseguir, gracias a este tipo de contratos y a su formación, bien un título en FP, un certificado de profesionalidad, una certificación académica o una acreditación parcial acumulable. Como os podéis imaginar, las administraciones públicas, para fomentar este tipo de contratos, pues digamos que incorporan una serie de incentivos en la normativa vigente para animar a los empresarios y a las empresas a que utilicen este tipo de modelo contractual. Como principal, digamos que incentivo fiscal, tenemos una deducción en la cuota de la seguridad social de la parte que paga el empresario de la empresa por el empleado. En concreto, esta deducción puede ir desde un 75 a un 100% de la cuota, dependiendo del tamaño de la empresa. Si es una empresa de menos de 250 trabajadores, la deducción de la cuota será de un 100%, es decir, en su totalidad. Y si es de más de 250 trabajadores, pues la reducción de la cuota será del 75%. Esta es la principal, digamos, medida incentivadora de carácter fiscal que os he comentado, pero si queréis en clase podemos detallar alguna más, porque ya os digo, hay muchísimos incentivos para que los empresarios y las empresas pues se animen a formalizar este tipo de contratación y bueno, pues se promueva un poco la contratación entre nuestros jóvenes, ¿vale? ¿Cómo se formaliza este tipo de contratos? Pues como podréis imaginar, se lleva un control exhaustivo por parte de la administración de este tipo de contratos. Para ello es necesario que el contrato se formalice por escrito y dentro del modelo oficial que está establecido al efecto para este tipo de modelo de contrato laboral. Asimismo, el empresario o la empresa está obligada a comunicar a la representación legal de los trabajadores todos aquellos supuestos en los que bien formalice o bien ya finalice un contrato para la formación y el aprendizaje. También para que los sindicatos puedan llevar puedan llevar seguimiento de este tipo de contratos, los que se van firmando y los que se van finalizando en la empresa. Asimismo, como os podéis imaginar, la empresa o el empresario están obligados a comunicar al Servicio Público de Empleo, el SEPE, en un plazo de 10 días también la formalización de estos contratos. Es decir, no solo hay que comunicarlo a la Seguridad Social para que se le dé de alta a ese trabajador por cuenta ajena en el Sistema Nacional de la Seguridad Social, sino también que hay que comunicarlo al Servicio Público de Empleo. Como características principales de este contrato, la primera y más importante que nos encontramos es el requisito de edad de los trabajadores. Estos contratos se formalizan con personas jóvenes entre 16 y 25 años. Esa es la regla general, pero luego en la normativa vigente nos vamos a encontrar una serie de excepciones. Primera excepción que nos encontramos. Pues este tipo de contratos se podrán formalizar con personas menores de 30 años siempre que la tasa de desempleo en nuestro país sea superior al 15%. También podemos formalizar este tipo de contratos con personas que superan la edad de 25 años siempre que se trate de personas con discapacidad. Personas que se encuentren inmersas en un colectivo en situación de exclusión social o personas participantes en proyectos de empleo y formación. Estas son las 4 excepciones por las cuales podemos contratar a una persona, a un alumno / empleado mayores de 25 años. Bien, ¿cuánto está estipulado que duren este tipo de contratos? Pues en principio la regla general es que la duración mínima sea de 1 año y la duración máxima sea de 3 años. ¿Por qué se establece una duración tan tasada? Pues para evitar el abuso por parte de los empresarios y las empresas de utilizar recurrentemente este tipo de contratos pues para la contratación de jóvenes, pero para evitar una contratación ordinaria como utilizando otro tipo de contratos.
Como excepciones a esta regla general de 1 o 3 años, nos encontramos una serie de supuestos tasados en los que la normativa sí permite un poco salirnos de este baremo de 1 a 3 años tan tasado. Como excepciones nos encontramos dos principalmente. Por un lado, se puede reducir el periodo mínimo de contratación de 1 año a 6 meses siempre que así se establezca el convenio colectivo al que esté acogido a la empresa. Pues a lo mejor por situaciones especiales un poco o por el tipo de trabajo que se lleva en la empresa, pues sí se podrían formalizar contratos para el aprendizaje durante un periodo inferior a 1 año, es decir, de 6 meses a 1 año. O también otra de las excepciones que podemos encontrar es que el alumno, al igual que el supuesto anterior, también sea participante en proyectos de empleo y formación. Esto en cuanto a las características principales de requisitos de edad y de duración. Continuamos. Como otra de las características que hay que estudiar en este tipo de contratos y que llama un poco la atención con respecto a los otros tipos de contratos laborales por cuenta ajena que hemos estudiado en clases anteriores, tenemos el requisito de la jornada laboral. Para evitar que el alumno / empleado pues no pueda llegar a todo, es decir, daros cuenta que estas personas tienen por un lado su jornada laboral en la empresa y por otro tienen que asistir a sus clases de formación en el centro de formación. Entonces, para que les dé un poco tiempo a todo, pues establece una limitación de la jornada laboral. Durante el primer año, este alumno / empleado no podrá realizar más de un 75% de la jornada laboral ordinaria que se lleve a cabo en la empresa. Durante el segundo y el tercer año, este porcentaje se incrementa hasta el 85%. Es decir, estos trabajadores nunca van a tener un contrato del 100% de las horas de trabajo ordinarias de la empresa, precisamente por lo que os acabo de decir, pues para así evitar que por trabajar tantísimas horas como un trabajador normal de la empresa, pues se quite tiempo a esta persona, a este joven empleado, para poder asistir a sus clases de formación, porque al final de lo que se trata es de combinar la actividad laboral retribuida, que está muy bien, pero también fomentar las posibilidades para que el alumno pues, pueda obtener su certificado de formación correspondiente, ¿vale? Para ello también se intenta proteger por parte de la normativa al empleado o al alumno, pues una vez más para fomentar que pueda perder horas de clase. Para ellos tienen totalmente prohibido realizar horas extraordinarias en la jornada laboral. Solo hay un supuesto muy tasado, regulado en el Estatuto de los Trabajadores, que concretamente en el artículo 35.3, pero es un supuesto tan tasado que no hace falta ni siquiera mencionarlo, porque es rara vez que se lleve a cabo. También estos trabajadores tienen prohibido los trabajos nocturnos y los trabajos a turnos. Como veis, este tipo de medidas es para fomentar pues el equilibrio entre una actividad laboral y una actividad formativa, ¿vale? Para evitar que haya abandono, sobre todo en la parte de la actividad formativa, por parte de estos alumnos, pues por no ser capaces de llegar a todo, ¿vale? Una vez que finalice este tipo de contratos, no se puede volver a contratar al mismo empleado bajo esta misma modalidad. Como podéis imaginar, pues se trata de evitar abusos por parte del empleado / empresa, de que sea una contratación recurrente para este tipo de jóvenes y que pueda derivarse incluso a contratos nulos, ¿vale? Ya por último, en cuanto a la retribución de estos empleados / alumnos, decir que pues una vez más, para evitar abusos, pues esta retribución siempre tiene que ser proporcional al tiempo de trabajo efectivo que lleve la empresa, pero nunca pueden tener un salario mucho más inferior solo porque su jornada laboral sea inferior. Y bueno, estas son, así a modo de resumen, las principales características de los contratos para la formación y el aprendizaje. Os he dejado a continuación en el escritorio un cuestionario que debéis rellenar en casa y que corregiremos mañana en clase, a la vez que resolveremos las dudas que os haya podido surgir de esta breve explicación a través del presente vídeo. Pues nada, muchísimas gracias a todos y buenas tardes.